El día D, también conocido como la Operación Overlord, fue una de las operaciones militares más importantes y complejas de la Segunda Guerra Mundial. Aquí tienes un desglose más detallado. Contexto y planificación. Objetivo: el día D tenía como objetivo establecer una cabeza de playa en la costa de Normandía, Francia, desde donde las fuerzas aliadas pudieran avanzar hacia el interior y liberar Europa del control nazi. Planificación: la operación fue planeada meticulosamente durante meses. Involucró a fuerzas de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y otros aliados. El general Dwight de Eisenhower fue el comandante supremo de las fuerzas aliadas en Europa. Preparativos. Engaño: para despistar a los alemanes sobre el verdadero lugar del desembarco, los aliados llevaron a cabo una serie de operaciones de engaño, como la Operación Fortitude, que sugirió que el desembarco principal sería en Pas de Calais. Logística: se movilizaron miles de barcos, aviones y vehículos terrestres. Se construyeron puertos artificiales, Mulberry Harbors, y oleoductos submarinos, Pluto, para apoyar la operación. El desembarco. Fecha: originalmente programado para el 5 de junio de 1944, el desembarco se retrasó un día debido al mal tiempo. Finalmente, se llevó a cabo el 6 de junio de 1944. Playas: las fuerzas aliadas desembarcaron en 5 playas de Normandía, cada una con un nombre en clave: Utah, fuerzas estadounidenses; Omaha, fuerzas estadounidenses; Gold, fuerzas británicas; Juno, fuerzas canadienses; Shore, fuerzas británicas. Desafíos: la playa de Omaha fue particularmente difícil debido a la fuerte resistencia alemana y las defensas costeras. Las bajas fueron altas, pero finalmente las fuerzas aliadas lograron establecer una cabeza de playa. Apoyo aéreo y naval. Bombarderos: miles de aviones aliados bombardearon las defensas costeras alemanas antes del desembarco. Paracaidistas: miles de paracaidistas fueron lanzados detrás de las líneas enemigas para asegurar puentes y carreteras clave y causar confusión entre las fuerzas alemanas. Marina: la Armada Aliada proporcionó apoyo de fuego naval y transportó a las tropas y equipos a las playas. Consecuencias. Avance: una vez establecida la cabeza de playa, las fuerzas aliadas comenzaron a avanzar hacia el interior de Francia. La liberación de París ocurrió el 25 de agosto de 1944. Impacto: el día D marcó el comienzo del fin para la Alemania nazi en Europa. La operación fue un punto de inflexión crucial que llevó a la eventual derrota de las fuerzas del Eje en Europa. Legado. Memoriales: hoy en día, las playas de Normandía están llenas de memoriales y cementerios que honran a los soldados que perdieron la vida durante la operación. Importancia histórica: el día D es recordado como una de las operaciones militares más significativas y exitosas de la historia, demostrando la capacidad de los aliados para trabajar juntos en una escala masiva. El día D no solo fue una operación militar, sino también un símbolo de la determinación y el sacrificio de las fuerzas aliadas en su lucha contra el fascismo. El Bismarck fue el primer acorazado de la clase Bismarck, construido por la Kriegsmarine, Marina de Guerra alemana, y lanzado en 1939. Con un desplazamiento de más de 41.000 toneladas y armado con 8 cañones de 380 milímetros, era uno de los buques de guerra más poderosos de su tiempo. Su construcción fue parte del plan de expansión naval de Alemania bajo el liderazgo de Adolf Hitler. En mayo de 1941, el Bismarck, acompañado por el crucero pesado Prinz Eugen, zarpó en una misión para atacar convoys aliados en el Atlántico Norte. El 24 de mayo, la flotilla alemana fue avistada por el crucero británico HMS Suffolk y el crucero pesado HMS Norfolk, lo que llevó a una serie de enfrentamientos. Ese mismo día, el Bismarck y el Prinz Eugen se enfrentaron al HMS Ood y al HMS Prince of Wales. En una batalla breve pero intensa en el estrecho de Dinamarca, el Bismarck hundió al HMS Ood, uno de los buques más grandes y poderosos de la Royal Navy, con una salva directa que detonó su Santa Bárbara. El HMS Prince of Wales también sufrió daños significativos. Después de la batalla, el Bismarck intentó escapar hacia el puerto francés de Brest para reparaciones. Sin embargo, fue perseguido implacablemente por la Royal Navy.
El 26 de mayo, aviones torpederos Fire y Swordfish del portaaviones HMS Ark Royal lograron impactar al Bismarck. Los torpedos dañaron su timón y lo dejaron incapaz de maniobrar efectivamente. El 27 de mayo de 1941, el Bismarck fue alcanzado por una fuerza combinada de acorazados y cruceros británicos, incluyendo el HMS King George V y el HMS Rodney. Bajo un intenso fuego, el Bismarck fue severamente dañado y finalmente hundido. La mayoría de su tripulación, alrededor de 2.000 hombres, pereció en el mar. Solo unos 110 marineros fueron rescatados por los británicos antes de que la llegada de submarinos alemanes obligara a suspender las operaciones de rescate. El hundimiento del Bismarck fue un golpe significativo para la moral alemana y un gran triunfo para la Royal Navy. La pérdida del Bismarck también marcó el fin de las operaciones de superficie de la Kriegsmarine en el Atlántico. Hitler, furioso por la pérdida, ordenó que los acorazados restantes no se arriesgaran en misiones similares. En 1989, el pecio del Bismarck fue descubierto por el oceanógrafo Robert Ballard, quien también había encontrado el Titanic. El descubrimiento permitió estudiar el estado del buque y confirmar algunos detalles sobre su hundimiento, incluyendo la teoría de que el Bismarck fue deliberadamente hundido por su propia tripulación para evitar su captura. El hundimiento del Bismarck sigue siendo uno de los eventos más estudiados y debatidos de la historia naval de la Segunda Guerra Mundial, destacando tanto la ingeniería naval alemana como la determinación y capacidad de la Royal Navy. El proyecto Alsos fue una misión secreta llevada a cabo por los aliados, principalmente por Estados Unidos, con el objetivo de investigar el programa nuclear alemán y capturar a científicos clave antes de que cayeran en manos soviéticas. La misión comenzó en 1943 y continuó hasta el final de la guerra en Europa en 1945. El nombre Alsos proviene del griego y significa bosquecillo, una referencia al hecho de que la misión debía operar en la sombra y con gran discreción. La misión fue dirigida por el coronel Boris Pass y contó con la participación de científicos como Samuel Goudsmit, un físico holandés-estadounidense que había trabajado con muchos de los científicos alemanes antes de la guerra. Los objetivos específicos del proyecto Alsos incluían evaluar el progreso nuclear alemán, capturar científicos y documentos, y realizar sabotaje y desinformación para impedir avances en el programa nuclear alemán. Una de las primeras operaciones del proyecto Alsos tuvo lugar en Italia en 1944, donde los aliados capturaron documentos y científicos que trabajaban en el programa nuclear alemán. Después de la liberación de París en 1944, el equipo de Alsos se dirigió a Francia para investigar las instalaciones nucleares y capturar a científicos como Frédéric Joliot-Curie. A medida que las fuerzas aliadas avanzaban hacia Alemania en 1945, el proyecto Alsos se centró en capturar a científicos clave como Werner Heisenberg y Otto Hahn, y asegurar instalaciones nucleares en lugares como Eicherloh y Etchingen. El proyecto Alsos fue en gran medida un éxito. Los aliados descubrieron que el programa nuclear alemán estaba mucho menos avanzado de lo que se temía y que Alemania no había logrado desarrollar una bomba atómica. Uno de los logros más significativos del proyecto Alsos fue la captura de Werner Heisenberg, uno de los físicos más importantes de Alemania. Heisenberg y otros científicos fueron llevados a Inglaterra y mantenidos en Farm Hall. Las conversaciones grabadas en Farm Hall revelaron que los científicos alemanes no habían logrado desarrollar una bomba atómica y que estaban al tanto de los avances nucleares de los aliados. El proyecto Alsos no solo proporcionó información crucial sobre el estado del programa nuclear alemán, sino que también sentó las bases para futuras operaciones de inteligencia y contrainteligencia en el ámbito nuclear. La misión demostró la importancia de la inteligencia científica y técnica en la guerra moderna y subrayó la necesidad de mantener un control estricto sobre la tecnología nuclear. La Batalla de las Ardenas, también conocida como la Batalla del Val, fue una de las ofensivas más importantes y decisivas de la Segunda Guerra Mundial en el frente occidental.
La batalla tuvo lugar entre el 16 de diciembre de 1944 y el 25 de enero de 1945 en la región de las Ardenas, que abarca partes de Bélgica, Luxemburgo y Alemania. La ofensiva fue planeada por Adolf Hitler con el objetivo de dividir a las fuerzas aliadas, capturar el puerto de Amberes y forzar a los aliados a negociar una paz favorable para Alemania. La ofensiva fue liderada por el mariscal de campo Gerd von Rundstedt y el mariscal de campo Walter Model, con alrededor de 200.000 soldados alemanes, apoyados por más de 1.000 tanques y piezas de artillería. Las fuerzas aliadas incluían tropas estadounidenses, británicas y otras fuerzas aliadas, bajo el mando del general Dwight de Eisenhower en el frente occidental. El 16 de diciembre de 1944, los alemanes lanzaron un ataque sorpresa a través de las Ardenas, una región densamente boscosa y montañosa, tomando por sorpresa a las fuerzas aliadas. Las fuerzas alemanas lograron avanzar rápidamente, creando un valley, abultamiento, en las líneas aliadas, facilitado por el mal tiempo que impidió el uso efectivo de la superioridad aérea aliada. A pesar del avance inicial, las fuerzas aliadas lograron reagruparse y ofrecer una feroz resistencia. La ciudad de Bastogne se convirtió en un punto crucial de la batalla. Con la mejora del clima, la Fuerza Aérea Aliada pudo intervenir de manera más efectiva, proporcionando apoyo aéreo y suministros a las tropas en tierra. Las fuerzas aliadas lanzaron una contraofensiva que logró detener el avance alemán y comenzar a recuperar el terreno perdido. Para el 25 de enero de 1945, las fuerzas aliadas habían logrado repeler la ofensiva alemana y restaurar las líneas del frente, resultando en una victoria decisiva para los aliados. La batalla resultó en unas 89.000 bajas estadounidenses y unas 100.000 bajas alemanas, marcando el fin de las capacidades ofensivas significativas de la Wehrmacht en el frente occidental. La derrota alemana en las Ardenas retrasó el avance aliado hacia Alemania, pero no pudo cambiar el curso inevitable de la guerra. La batalla agotó aún más los recursos alemanes y debilitó la moral de las tropas alemanas, mientras que fortaleció la determinación aliada de poner fin a la guerra. Durante la batalla, los alemanes lanzaron la Operación Grave, donde soldados alemanes disfrazados de estadounidenses intentaron sembrar el caos detrás de las líneas enemigas. Durante el asedio de Bastogne, el general Anthony M. C. Auliffe, comandante de la 101ª División Aerotransportada, respondió a una solicitud de rendición alemana con la famosa respuesta Nats. Locos, indicando que no tenía intención de rendirse. La resistencia francesa comenzó a formarse poco después de la caída de Francia en junio de 1940, cuando el país fue dividido en una zona ocupada por los alemanes y una zona libre, controlada por el régimen colaboracionista de Vichy. Inicialmente, la resistencia fue espontánea y desorganizada, compuesta por pequeños grupos de ciudadanos que se oponían a la ocupación. Principales grupos y movimientos. Combat, fundado por Henry Frenay, se centró en la propaganda y el sabotaje. Liberation Sud, liderado por Emmanuel de Astier de la Vigerie, se enfocó en la publicación de periódicos clandestinos y la organización de redes de resistencia. Volksstirrerset Partisans, FTP, un grupo comunista, llevó a cabo numerosas operaciones de sabotaje y ataques contra las fuerzas alemanas. Rescue du Musée de l'Homme, uno de los primeros grupos de resistencia, fue fundado por intelectuales y académicos, dedicándose a la recopilación de información y la ayuda a prisioneros de guerra. Actividades y operaciones. La resistencia publicó periódicos clandestinos y distribuyó folletos para mantener la moral y la esperanza entre la población. También operaban estaciones de radio clandestinas para transmitir información y contrarrestar la propaganda nazi. Realizaron numerosos actos de sabotaje contra infraestructuras clave, como líneas ferroviarias, puentes y fábricas, para dificultar los esfuerzos de guerra alemanes. Recopilaron información valiosa sobre las actividades y movimientos de las fuerzas alemanas, que luego transmitían a los aliados. Colaboraron con las fuerzas aliadas en operaciones militares, proporcionando información y apoyo logístico. Un ejemplo notable es su contribución al éxito del Día D, donde la resistencia llevó a cabo múltiples actos de sabotaje para desorganizar las defensas alemanas.
Figuras clave: Jean Moulin, uno de los líderes más importantes de la resistencia, fue enviado por el general Charles de Gaulle para unificar los diversos grupos de resistencia bajo el Consejo Nacional de la Resistencia, CNR. Fue capturado y torturado por la Gestapo, muriendo en 1943. Lucia Aubrac, una destacada figura de la resistencia, participó en numerosas operaciones de sabotaje y rescate de prisioneros. Charles de Gaulle, aunque no estaba físicamente en Francia, fue una figura inspiradora y un símbolo de la resistencia desde su exilio en Londres, donde lideró la Francia libre. Impacto y legado: la resistencia francesa no solo desempeñó un papel crucial en la liberación de Francia, sino que también contribuyó significativamente al esfuerzo de guerra aliado. Su valentía y determinación ayudaron a debilitar la ocupación nazi y a preparar el terreno para la eventual liberación de Francia en 1944. Después de la guerra, la resistencia fue celebrada como un símbolo de la lucha por la libertad y la democracia, y muchos de sus miembros fueron condecorados y reconocidos por su valentía. La memoria de la resistencia sigue siendo una parte importante de la identidad nacional francesa.